¿Qué tal, mis amigos? Qué bueno que están en nuestra sintonía. Aquí inicia Vivir por Fe y hoy vamos a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón están íntimamente relacionados, pero uno se experimenta primero y luego el otro. Hoy el pastor Sergio Rubio, como de costumbre, nos hablará sobre esto. Pastor, qué gusto tenerle nueva vez aquí en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos también a todas las personas que escuchan este segmento y que podamos siempre vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Pastor, yo decía al inicio que el arrepentimiento y el perdón van unidos, van de la mano, pero hoy sería bueno que usted aclare ¿cuál de los dos se experimenta primero? Así es, la cadena del plan de salvación, arrepentimiento, perdón de los pecados. Primero debe venir el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puede existir el perdón de los pecados. Si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19, ahí dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Lo que quiere decir, Magdalena, que sin el arrepentimiento no puede haber perdón del pecado. Eso no puede existir. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo pueda producir arrepentimiento en nosotros, para que entonces Jesucristo en su sangre nos pueda perdonar nuestros pecados. Ok, sí, entiendo su punto. Pero me gustaría que nos aclare de si existe un tiempo determinado para una persona arrepentirse. ¿Cuál sería el margen de tiempo entonces? Sabe que nosotros cuando estamos evangelizando, en algunos lugares hacemos la pregunta, ¿qué tiempo se toma Dios para salvar a un pecador? Cuando esa pregunta se realiza, el público queda como así pensativo, ¿verdad? Porque usted sabe que muchas personas tienen conceptos distintos sobre la salvación. Y entonces, el tiempo que Dios se toma para salvar a un pecador es el mismo tiempo que el pecador se toma para acudir a Cristo Jesús. Por lo tanto, el arrepentimiento, la conversión y el perdón de los pecados se dan como de manera simultánea ahí, de cuando la persona acude a Cristo Jesús. Un ejemplo tenemos, una de las personas que murió cuando Cristo fue crucificado, hubo dos personas también que murieron juntamente con él, y hubo uno de ellos que acudió a Cristo Jesús en esa condición terrible, una condición sumamente grave y en su último momento. Y entonces Cristo Jesús lo asumió, lo aceptó y le brindó los dones que Cristo Jesús le quiere brindar a cada persona, que es el don de la salvación. Es decir, que el arrepentimiento, la conversión y el perdón de los pecados vienen ahí como en un paquete. Claro que el arrepentimiento viene primero, entonces el perdón de los pecados, y entonces la persona va avanzando allí en el plan de salvación, conducido por el Espíritu Santo. Usted mencionaba el arrepentimiento, el perdón, y entonces me gustaría saber en qué proceso viene la justificación. Sí, porque la justificación viene cuando nuestros pecados son perdonados. Es como que Jesucristo cargó el pecado de todas las personas aquí en la tierra, que eso es lo que la Biblia dice, ahí Isaías 53, que Jesucristo cargó con el pecado de todas las personas. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de la persona que se arrepiente, entonces sus pecados son perdonados. Entonces la justicia de Cristo viene para esa persona, para su cuenta. Es como un intercambio. Nosotros le llevamos nuestros pecados a Cristo Jesús. Cristo Jesús ya los cargó en su propio cuerpo y entonces aplica su justicia a nosotros y a nuestra cuenta. Es como un intercambio que Jesucristo fue tratado como nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. ¿Ven? Así que Jesucristo participó de los sufrimientos en el que de una manera injusta que nosotros habíamos cometido los pecados, pero Cristo Jesús los cargó, aunque Él no participó en esos pecados,
para que nosotros participemos de su justicia en la cual tampoco participamos. O sea que es un milagro grandioso que Dios hace en este intercambio del perdón de nuestros pecados y entonces aplicar la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Yo me imagino, pastor, que luego de la conversión, en algún momento se podría experimentar algún bajón espiritual. ¿Qué ocurre cuando en el proceso de crecimiento del que hablamos nos desconectamos de Dios? Sí, claro, porque la vida cristiana tiene sus altas y bajas, pero cuando uno tiene esas altas y bajas, eso no quiere decir que ya se perdió, sino que está en el proceso. Entonces necesita la persona reconectarse otra vez, echar hacia adelante. Es como cuando una persona va caminando por un sendero y se cae, no debe quedarse en el suelo, necesita levantarse otra vez, y el mismo Espíritu Santo también le da fuerza para levantarlo y para echarlo hacia adelante. Y por eso es también que la vida cristiana se desenvuelve también dentro de un pueblo. Por eso la Biblia dice que aceptemos al débil en la fe, porque los hermanos que vamos caminando y que estamos más adelantados, por supuesto, también podemos ser un soporte para aquellos que están caminando recientemente en la senda del Evangelio. Pastor, ¿qué fruto del Espíritu Santo produce la conversión? Sí, el Espíritu Santo, cuando obra en la vida de la persona y viene la conversión, el Espíritu Santo produce un nuevo corazón. Y por eso ahí en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, los versículos 26 y 27, dice que se quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Las personas tienen también nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nuevas actitudes, y todo eso es don de Dios. Por eso esos frutos del Espíritu Santo que va obrando en la vida de la persona, y que es un misterio, por supuesto, porque la conversión es un misterio, Magdalena. O sea, nosotros no podemos explicar así todos los detalles, pero es un misterio de Dios. Sí, porque uno mismo ni percibe cuándo ocurre, pastor. Correcto, muchas veces ni siquiera podemos percibir dónde ocurre. Yo estaba conversando con una persona hace un tiempo atrás, y él me estaba contando, un señor me estaba contando, que él estaba sentado en su casa y tenía un litro de ron ahí puesto en el suelo, en el piso, para írselo tomando. Y de repente llegó un pensamiento que ese litro de ron no lo iba a tomar y jamás tampoco iba a tomar más alcohol. Eso es un milagro de Dios. Gloria a Dios. Es un milagro de Dios que ni siquiera la misma persona puede explicar cómo ocurre. Pero ocurre cuando es el Espíritu Santo que está obrando en la vida de las personas. Usted decía hace un momento, pastor, que por nosotros mismos no podemos. Quiero que usted aclare por qué no podemos llegar al nivel de la entrega. Porque esos son dones de Dios. El arrepentimiento y la conversión son dones de Dios, y que el Espíritu Santo va despertando en las mentes de las personas con esa batalla que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene una batalla, Magdalena, con todas las personas que hay sobre la tierra. Entonces, esa batalla que el Espíritu Santo tiene logra despertar en la mente de las personas que necesitan algo mejor, que necesitan un proceso, que alguien debe cambiarlos a ellos de vida. Entonces, la entrega no la podemos hacer porque simplemente es un don de Dios. Y entonces los dones de Dios solamente podemos recibirlos o rechazarlos también, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. Según usted habla, pastor, pareciera como que es algo que toma mucho tiempo. Deme una idea de cuál es el tiempo aproximado que necesita una persona para recibir esa confianza plena, esa confianza inquebrantable. Se necesita mucho tiempo. Como ya hemos explicado, es un proceso, y a medida que la persona va avanzando y va caminando con Dios, llega un momento cuando esa vida espiritual se va fortaleciendo por los mismos dones que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros, y entonces en el tiempo va caminando. Y por supuesto que todo el caminar acá en la tierra, nosotros necesitaremos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hasta que terminemos la carrera. Y entonces el Señor, incluso cuando venga y encuentre a las personas que están viviendo todavía en el Evangelio, serán transformados. Y entonces cuando somos transformados y llevados al reino de los cielos,
entonces ahí en adelante habrá otros procesos, pero mientras estamos aquí en la tierra, necesitamos todo el tiempo, toda la vida para ser transformados en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, ¿sabe? Cuando nosotros estudiamos los evangelios, nos damos cuenta que los discípulos tenían sus dificultades, o sea, ellos no eran perfectos. Entonces, ¿cómo evaluaba Jesús el proceso de arrepentimiento de sus discípulos? Usted sabe que Jesucristo luchó mucho con los discípulos, porque al principio ellos no comprendían el evangelio. Por eso incluso los hijos del trueno estaban ahí. Eran hombres que tenían caracteres que no estaban refinados. Entonces, ¿Y cuáles eran? Eran hombres muy terribles. Entonces, le llamaban el hijo del trueno, los hijos del trueno, porque eran personas que tenían caracteres muy tremendos, como tenemos nosotros también el día de hoy. Y entonces, sencillamente, Jesucristo los fue llevando poco a poco hasta que ellos comprendieron correctamente el arrepentimiento y la conversión. Y lograron eso, que el Espíritu Santo pudo entrar en sus vidas. Y por eso es importante, Magdalena, que nosotros en el proceso de evangelización podamos incluso tener paciencia con las personas. Porque el evangelio no es un asunto que la persona lo puede comprender así de la noche a la mañana, sino que debe intervenir el Espíritu Santo para que la persona pueda acceder al evangelio. Es un misterio de Dios, es un milagro de Dios también. Por lo tanto, Jesucristo lo fue evaluando poco a poco. Incluso se dio cuenta que cuando Cristo murió, los discípulos se descarriaron todos. Y luego él volvió otra vez a rescatarlos y poco a poco fueron comprendiendo el evangelio, aceptándolo en sus corazones hasta que se convirtieron en personas que tenían una capacidad extraordinaria para expresar el evangelio, impulsado por el Espíritu Santo. Usted mismo decía, pastor, que es un milagro. Claro que sí. Y a veces nosotros queremos como impulsar a la persona o empujarla para que se arrepienta. Actualmente, ¿qué recomendación le da usted a una persona que está trabajando con otra, motivándolo para que acepte al Señor Jesús? Que se base en Cristo, porque el mismo Jesucristo dijo, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces nosotros necesitamos acercarle a las personas al sol de justicia, para que ese sol de justicia lo vaya calentando de tal manera que las personas puedan abrir su corazón a Cristo Jesús. Porque si no abren su mente a Cristo, entonces no pueden comprender lo que Cristo quiere hacer en ellos. Y si no pueden comprender lo que Cristo puede hacer en ellos, entonces nunca lo van a aceptar. Por lo tanto, es el mismo Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, que se va abriendo camino hacia las mentes de las personas. Por eso nosotros necesitamos presentar a Cristo Jesús, levantar a Cristo Jesús. Y cuando Cristo está levantado y la persona puede verlo, así mismo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo es necesario que Cristo sea levantado. Porque cuando la persona ve a Cristo Jesús en el nivel que debe verlo, levantado en la cruz del Calvario, y que lo puede aceptar, entonces todas las demás cosas van como sobre ruedas de ahí en adelante. Y si yo observo que mi compañero de iglesia lo está haciendo mal, tiene una teoría equivocada de cómo conducir a alguien al arrepentimiento, ¿cómo podría yo mostrarle el camino y que esa persona sea convencida de lo que usted está diciendo? Eso es muy interesante, esa pregunta que usted está haciendo, porque nosotros tenemos muchas personas que están sembrando el evangelio al revés. Y sembrar el evangelio al revés es tú irte de una manera contraria a la ilustración que tiene el santuario. Porque si usted se da cuenta, Magdalena, el santuario terrenal, en el primer mueble que usted se encontraba era el altar del sacrificio, donde se ponían los corderos, y eso es un símbolo de la muerte de Cristo. Entonces, cuando uno se da cuenta que alguien está presentando el evangelio y está comenzando al revés, de alguna manera muy, muy sutil, pudiera decir, y con mucha prudencia, hay que enseñarle a esa persona cómo es que el evangelio se trabaja. Que se trabaja de la muerte de Cristo hacia adelante hasta llegar a las doctrinas distintivas y todo eso, porque si te chequea, cuando se hacía el sacrificio en el día del Yom Kippur, que se hacía una vez al año en el pueblo de Israel, cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre
del chivo sacrificado, que iba allá al lugar santísimo, rociaba la sangre también en el altar allá. De tal manera que también esa sangre, ahí estaba la ley de Dios. Lo que estaba diciendo es que la sangre de Cristo Jesús es lo que limpia a la persona del pecado y lo único que puede satisfacer también las demandas de la ley, porque ninguna persona tiene justicia suficiente como para satisfacer las demandas de la ley. Entonces Cristo Jesús sí tiene la justicia suficiente y ha hecho el sacrificio supremo para cargar el pecado, a satisfacer las demandas de la ley y que nosotros seamos entonces libres del mal. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos aprender esta mecánica de la predicación del Evangelio para que podamos ser efectivos en la salvación de las almas. Me causó curiosidad cuando usted mencionaba lo del santuario y que eso del santuario podemos ahora usarlo como modelo. Entonces, sigamos con ese mismo ejemplo del procedimiento del santuario. ¿Quedaban más pasos aparte de lo del chivo? Note que supongamos ahí está el altar del sacrificio, que es el primer mueble, pero el segundo mueble era la fuente de agua, el lavacro. Si una persona quiere saltar el altar del sacrificio y pasar al lavacro, que significa también la purificación o el bautismo, entonces esa persona va por un camino equivocado. Necesita dar paso por paso, llegar ahí a Cristo Jesús, a la cruz del Calvario, arrepentimiento y conversión, el perdón de los pecados, luego entonces viene el bautismo y luego debe seguir hacia adelante el candelabro, ¿verdad? Símbolo del Espíritu Santo, la mesa de los panes, símbolo de comer la palabra de Dios, el altar del incienso, símbolo de las oraciones de los santos. Entonces tiene que caminar por el proceso que Dios ha establecido para el plan de salvación. Y entonces todo eso está ilustrado ahí en el santuario. Interesante, pastor. Wow. O sea que el santuario es la única doctrina donde está todo el plan de salvación concentrado en una sola doctrina, es en el santuario. Bueno, pastor, creo que nuestros amigos ya están claros de que Dios nos da el arrepentimiento antes de concedernos el perdón. Así es, el arrepentimiento va primero y luego viene el perdón. No puede ser al revés, porque si lo buscamos al revés, entonces estaríamos sembrando la semilla de manera contraria. Y cuando se siembra la semilla al revés, los resultados son catastróficos. Resultados catastróficos. ¿Qué resultados, pastor? Que la persona no puede alcanzar la salvación si no recibe el arrepentimiento primero. Lo que quiere decir que la persona se perdería. Igual que una persona cuando tiene una enfermedad catastrófica, esa persona está al borde de la muerte. Y como que no hay una solución para ellos, a menos que intervenga Dios de una manera directa, la persona no se puede salvar. Bueno, entonces quizá por eso hay personas que entran a la iglesia y a los 2 meses se salen. Correctamente, porque no han entrado por la puerta correcta, muchos de ellos. Y entonces al no entrar por la puerta correcta, la persona lo que hace es que se frustra, porque incluso quiere llevar la vida cristiana por su propia fortaleza, y es en la fuerza de Cristo que nosotros tenemos que avanzar. Bien, amigos, pues les agradecemos a ustedes por la atención dispensada y les invitamos para la siguiente entrega. El pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, se despiden por el momento, esperando que nos encontremos en otro segmento como este de Vivir por Fe. Dios les bendiga.